Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la arquitecta Frida Escobedo para la experiencia educativa Diseño Arquitectónico, Expresión Arquitectónica. El equipo está conformado por Ángel Román González Alfonsín y Gabriel Martínez Bautista y un servidor, José David Vázquez Mortera. Primero hablaremos un poco de su biografía. Ella nació en 1979, fue egresada de la Universidad Iberoamericana. En el 2003 fundó su despacho llamado Perro Rojo con el arquitecto Alejandro Alarcón. En el 2006 se independizó. Del 2007 al 2010 fue profesora de la Universidad Iberoamericana. En el 2008 fue ganadora del Young Architects Forum, convocado por Architectural League en Nueva York, invitada como jurado por Harvard Graduate School of Design, y en el 2012 fue seleccionada para presentarse en el pabellón mexicano en la Bienal de Arquitectura de Venecia, Italia. También hasta el momento ha participado en intervenciones, restauraciones y en concursos de pabellones, los cuales algunos ha ganado, y le hablaremos de esos. A continuación hablaremos de sus obras, que consideramos que son las más representativas de su arquitectura. La primera obra de la que les hablaré será de la Casa Negra, uno de los primeros proyectos de la arquitecta Frida Escobedo. Ubicada en las colinas de la Ciudad de México, realizada en el año 2004 por un amigo fotógrafo de la arquitecta. La inspiración para la Casa Negra provino de uno de los elementos de la historia de la fotografía, la cámara oscura. La casa, como este antiguo artefacto, permite observar y retratar los alrededores. Su forma de caja se alza sobre el suelo en un sistema de columnas que le dan soporte y permite tener una vista perfecta. El proyecto se realizó con un presupuesto limitado, lo cual impidió que la idea inicial se llevara a cabo. Se utilizaron pocos materiales, principalmente de la zona, que permitieron la construcción de un espacio habitable que contara con sala, cocina, habitaciones y una terraza de observación. Uno de los desafíos más grandes durante el proceso de diseño fue encontrar la manera de mantener caliente la casa, sin sobrepasar el presupuesto, y para esto se pintó la fachada con un gris oscuro, para que el sol la calentara por la mañana y por la tarde irradiara todo el calor acumulado. Podemos destacar que este proyecto se encuentra algo relacionado con la obra de la casa de Frida y Diego, del arquitecto Juan O'Gorman, misma que fue inspirada en algunas obras de Le Corbusier al ser elevada con pilotes, ventanales corridos y la escalera terraza. Otro de los proyectos donde la arquitecta tuvo interacción fue el Hotel Boca Chica, el clásico edificio que fue diseñado por el arquitecto Antonio Peláez en la década de los 50. Ubicado en Acapulco, Guerrero, fue restaurado en el año 2010 por la arquitecta Frida Escobedo y José Rojas. Esta intervención va desde los interiores hasta el exterior del edificio. Se trabajó arduamente para revivir la prominente atmósfera de lujo tropical del hotel desde la estructura original, pero igualmente para modernizar las instalaciones para adaptarse a los estándares contemporáneos de confort. Las características interiores, tales como el piso de mosaico de mármol y granito, y las celosías, se restauraron cuidadosamente. La decoración refleja la temporalidad de la estructura original, provocando nostalgia que recientemente han influido en el mundo del diseño. El edificio fue reestructurado para ofrecer 30 habitaciones y 6 suites, donde los tonos tierra, los blancos fríos
y verdes suaves reflejan las claras aguas azules circundantes. El siguiente proyecto es el pabellón Eco. Este proyecto es de manera temporal por un concurso en el Museo Eco de la UNAM. Fue realizado en el año 2010 y recibe el nombre de Pabellón Eco. La convocatoria estuvo basada en la experiencia que mostraron en materia de interacciones efímeras, capacidad de resolver un proyecto de bajo presupuesto y un lenguaje que combina con lo propositivo y lo experimental, entre otras cosas. El proyecto consigue de manera austera y sintética una transformación total del espacio del patio del Eco mediante la repetición de un solo elemento, el bloque de concreto gris, y su apilamiento a manera de topografía en el sitio. El proyecto consigue evocar al mismo tiempo la posibilidad de una playa, un auditorio o una rutina arqueológica. Sumado a esta posición material, se permite, más que en cualquier otro proyecto, la interacción con el visitante para configurar y reconfigurar el espacio para distintos programas. Como una característica adicional, que no menor, es el hecho que las virtudes del proyecto tienen una solidez conceptual al vincular la intervención con el concepto de la poesía concreta y se representa y comunica mediante maqueta y documento de una forma notable. Como se observa en las obras anteriores y esta, no es necesario tener un material muy lujoso para lograr un sentimiento o estado de ánimo muy satisfactorio. Frida Escobedo. Continuando con la tallera es actualmente un museo, un taller y una vivienda de arte. Frida intervino en su remodelación en el año del 2012. Su participación se debió a un concurso por invitación que se convocó en el 2010. El objetivo era rediseñar la construcción dándole un carácter nuevo con mayor presencia pública. Como sabemos, para Frida Escobedo diseñar y edificar va más allá de los cánones estéticos. Ella diseña de acuerdo con lo que le atrae, por pequeño que sea, considerando que además que lo importante no necesariamente es el resultado, sino todo el proceso creativo y todo el proceso que se llevó a cabo para la construcción del edificio. Si observamos su intervención, apreciamos bien el concepto que le quiere dar a su arquitectura, tanto en el interior como en el exterior. Es una relación simbiótica que se crea jugando con la percepción visual y utilizando los diferentes materiales. Vemos claramente que utiliza los materiales expuestos, tales como el hormigón y el concreto. Asimismo, hace uso del acero y su principal elemento constructivo que utiliza es la celosía. Esta celosía de hormigón divide la parte exterior con el interior, haciendo una confusión entre el interior y el exterior, como se ha mencionado anteriormente. Hace el uso del jardín para crear esa relación y confundir al usuario al entrar al edificio. Frida planteó girar estos murales que anteriormente se encontraban frente a frente, reduciendo el espacio de entrada. Lo que quiso hacer Frida fue hacer que el usuario se sintiera parte del edificio y no alejarlo del mismo. Aquí vemos más de su intervención. Como vemos claramente deja áreas verdes y las integra dentro del proyecto para ser más amable con el entorno y con el contexto. Lo mismo, en el interior utiliza el material expuesto como base. Aquí utilizó un muro de block y de tabique rojo, la misma celosía y el acero. En esta diapositiva podemos apreciar las tres plantas de la tallera.
vemos claramente como las partes importantes del edificio las ubicó en un solo espacio, mientras que las zonas secundarias las apartó del mismo. Continuando con el GCB Stanford, este edificio es una instalación realizada en el año 2016. Si observamos la obra, vemos claramente la aportación de Frida en él. Ella nuevamente no quiere establecer un contraste entre lo exterior y lo interior, sino quiere integrar todo en un mismo edificio. Utiliza una vez más la celosía para aprovechar la luz y la sombra que se genera. Quiere crear una sensación o más bien hacer reaccionar sensitivamente al usuario. Utiliza materiales como el acero y el concreto y de igual manera las áreas verdes que nuevamente hacen que el contexto sea más amable. Aquí claramente vemos el uso de la celosía. En este caso es una celosía de hierro, y vemos cómo en el espacio interior quiere crear esa sensación de armonía en la arquitectura, la generación de sombra y sobre todo el uso del material expuesto. Por último, para continuar con esta exposición, tenemos del territorio del habitante. Esta instalación o este proyecto fue un proyecto realizado en el estado de Hidalgo, en México, y se realizó en el año del 2017. Este proyecto nació por los sucesos ocurridos en ese año, pues recordemos que ocurrieron dos grandes sismos que afectaron en gran medida a la población de esa región. Si analizamos bien la casa, una vez más nos damos cuenta de lo que Frida tiene claro en su arquitectura. Utiliza nuevamente los materiales expuestos como base de sus proyectos. En esta ocasión utilizó muros de tabique rojo, utilizándolos incluso en la cubierta y utilizando un revestimiento. También vemos claramente en esta parte un uso del cristal en este ventanal y en el acceso. Vemos el interior nuevamente como a través de cosas que aparentemente lucen sencillas, ella quiere generar sensaciones de armonía dentro del espacio, quiere generar paz, tranquilidad, que todo el proyecto se integre con el usuario, creando una relación simbiótica. Aquí tenemos una de las plantas, se divide en dos plantas. En la planta baja la zona más pública, mientras que en la parte alta la zona privada. Vemos claramente que es un proyecto tal vez sencillo, pero se hace un énfasis en las necesidades que se planteaban, ¿no? Frida pensó realmente en las condiciones y en las necesidades de los usuarios. Brindó realmente el servicio que necesitaba al instante, ya que estos proyectos eran simplemente pruebas para construir viviendas a los afectados por los sismos. Hasta cierto punto, las obras de Frida se podrían considerar brutalistas. Más allá de este concepto, no olvida la parte emotiva o sensorial que se plantea lograr. El siguiente proyecto del que les hablaré es el Serpentine Pavilion. Este es un concurso experimental en el cual año con año se eligen arquitectos reconocidos para construirlo. En la primera edición se escogió a Zaha Hadid. También se han escogido en otras ediciones a arquitectos como Peter Zumthor y Rem Koolhaas. Bueno, en este pabellón podemos destacar el uso de tejas de hormigón que están apiladas y sirven como un elemento que se ha venido hablando en esa exposición,
que resalta mucho de su arquitectura de Frida Escobedo, la cual es la celosía o un muro permeable. Después, ella dice que su concepto principal fue un rectángulo alargado que está dislocado, y que al principio en sus fachadas parece algo simple, pero cuando se adentra a él se vuelve más complejo, con dos patios que caracterizan a la arquitectura mexicana. Recordamos que es un pabellón construido en Londres. Entonces podemos ver cómo la arquitecta quiere resaltar la arquitectura mexicana con estos patios, uno en la parte de enfrente y otro en la parte trasera, y también un espejo de agua en su interior. Cabe resaltar que el pabellón está orientado en sentido norte a sur, lo que hace una referencia al meridiano de Greenwich, que está algunos kilómetros al este del pabellón. El director artístico de Serpentine Galleries describió el diseño como un reloj vivo, por la luz y sombra, que la reflexión y la refracción, convirtiendo al edificio en un reloj que marca el paso del día. La siguiente obra de la que les hablaré es el Mar Tirreno, que son unas viviendas ubicadas en la Ciudad de México en el año 2019. El objetivo de esta obra era expandir, difuminar, dinamizar el ámbito público y privado, interior y exterior, creando así nuevas y más diversas posibilidades de encuentro entre los residentes. El concepto de esta obra, de este proyecto, fue inspirada en la vecindad, que es un tipo de vivienda de clase trabajadora común en México, que data de principios del siglo XX. Aquí podemos observar cómo los dos volúmenes forman un patio interior, que, como ya se mencionó, sirve para crear encuentros entre los residentes. También podemos resaltar de esta obra el respeto por el medio ambiente, por el contexto, y las celosías, el cual es un elemento que ya a pesar de los años sigue utilizando. Aquí podemos ver la planta baja, ese patio central del que les hablé, y además podemos ver en la planta de primer nivel cómo cada espacio se adapta a las necesidades del usuario, o sea, son diferentes cada planta. También aquí en este corte se ve ese árbol que crea una arquitectura simbiótica, y los jardines que están en la planta de azotea. La última obra es una tienda ubicada en Park Slope, en Brooklyn, en Nueva York, en Estados Unidos, que fue terminada en el 2019. Lo que resalta de este proyecto es el uso de ladrillo, ya que la arquitecta dice en una entrevista que le gusta usar este tipo de material, incluso que no le gusta usar revestimiento sobre él porque causa diferentes colores. También podemos observar la transparencia con este gran ventanal, y así se puede observar el interior de este proyecto. Bueno, y por último, como resumen, podemos decir que su arquitectura es artesanal, pues no usa revestimientos, usa los materiales al descubierto,
materiales como ladrillo, hormigón, también el acero. También que su arquitectura es simbiótica, integra sus proyectos con el contexto y con la naturaleza sin afectarlos o cambiarlos. También que es una arquitectura sensorial, pues destacan los muros permeables y celosías que permiten la entrada de luz y también causan juegos de sombra. También en una de sus entrevistas ella dice que prefiere proyectos de menor escala, ya que en este tipo de proyectos ella puede experimentar con los materiales y son más abiertos. Por último tenemos la bibliografía, donde obtuvimos la mayor parte de información y de imágenes. Bueno, gracias por su atención y espero que les haya gustado.